Primero vamos a recordar esta regla de derivada que nosotros vimos la clase anterior, que son la regla de la suma, la regla de la resta, ¿sí? Si nosotros tenemos la suma de dos funciones y querés calcular la derivada, esto es igual a la suma de la derivada de cada función. Lo podés pensar de la siguiente manera, que la derivada afecta a cada término. Ahora, con respecto a la regla de la resta, es lo mismo, ¿sí? La derivada de la resta de dos funciones es la resta de la derivada de ambas funciones. Con respecto a la suma, no hay tanto problema en el orden, ¿sí? Algunos escriben G' más F', es lo mismo, porque es una suma, no se va a ver afectado. Pero en la regla de la resta, sí, es totalmente distinto. En la regla de la resta tenés que tener mucho cuidado que siempre es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Porque si vos lo haces al revés, te cambia el resultado. Luego tenemos la regla del producto. Igual esta fórmula les había mostrado en la clase anterior. Si nosotros tenemos el producto de dos funciones, según la regla del producto, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Se podría leer de la siguiente manera: f' por g más f por g'. Ahora vamos con la regla del cociente o la regla de la división, como quieras llamarlo. Si nosotros tenemos la división de dos funciones y querés calcular la derivada, esto es igual. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos, acá siempre es menos, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por el segundo al cuadrado. Recuerden que yo siempre menciono el primero como el numerador y el segundo como el denominador. Se me hace mucho más fácil pronunciarlo de esa manera que estar mencionando constantemente numerador, denominador, etc. Así que cuando yo diga la derivada del primero por el segundo sin derivar, bueno, primero ustedes saben que me refiero al numerador y el segundo al denominador. Hoy vamos a ver la regla de la cadena, pero primero vamos a recordar un poco estas reglas. Vamos a resolver algunos ejercicios. Primer ejercicio. En todos los ejercicios vamos a calcular la derivada, ¿sí? Tenemos una primera función. F evaluado en X es igual logaritmo natural de X más e a la X. Tenemos la siguiente función y deseo calcular la derivada de esa función. Entonces, tenés que observar primero frente a qué operación estás. Nosotros estamos frente a una suma de dos funciones. Entonces, aplicas la regla de la suma. F' de X es igual. Recordemos la regla de la suma es la suma de la derivada de cada función. Bien, ahora recordemos, ¿a qué es igual la derivada de logaritmo natural de X? Son derivadas por tabla. Recordemos las derivadas por tabla. La derivada del logaritmo natural de X es igual a 1 sobre X. Acá lo tenemos, ¿sí? La derivada del logaritmo natural de X es igual a 1 sobre X.
1 sobre x más la derivada de e a la x, recordemos, la derivada de e a la x es igual a e a la x. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Tenemos la derivada de esta función. ¿Cuándo culmina el ejercicio? Cuando desaparece el símbolo prima. Y después la idea es llevarlo a su mínima expresión. Acá, si ustedes desean, pueden utilizar como un denominador y ver si es posible reducir un poco más. Me parece que no se va a reducir mucho, pero bueno, vamos a utilizar el común denominador. Este es igual a 1 más x por e a la x, todo esto dividido por x. Bien, vamos a suponer que este ejercicio te aparece en el examen y te pida calcular la derivada. Entonces vos calculas la derivada y en las alternativas te tiene que aparecer esta expresión o esta otra expresión. Si ustedes resuelven el ejercicio, entonces aparecen las alternativas, entonces traten de llevarlo a su mínima expresión, es decir, tratar de ver si se puede sacar factor común. Por ejemplo, acá vos no podés sacar factor común, no existe ningún término, ningún factor común en ambos términos. Entonces, podés aplicar común denominador y probablemente de esa forma llegues a alguna de las alternativas. Recuerden que los parciales es únicamente choice. Ustedes no me van a entregar ninguna resolución, ¿sí? Es choice. Vamos con otro ejercicio, recordando las reglas de derivación. F evaluado en X es igual raíz de X menos 2 a la X. Tenemos la siguiente función y queremos calcular la derivada de esta función. Entonces, nosotros en este caso tenemos una resta. Aplicas la regla de la resta, que es la resta de la derivada de cada función. F' es igual a la derivada de la raíz cuadrada de X menos la derivada de 2 a la X. Obviamente ustedes lo pueden hacer de forma directa. Lo que yo hago acá es mostrarles paso por paso para que todos me sigan. Pero lo pueden ustedes hacer de forma directa. F' es igual. La derivada de la raíz cuadrada de X, recordemos las derivadas por tabla. La derivada de la raíz cuadrada de X es igual a 1 dividido por 2 raíz cuadrada de X. 1 dividido por 2 raíz cuadrada de X. Menos. ¿A qué es igual la derivada de 2 a la X? Acá nosotros tenemos una función exponencial. Es la misma que esta que está acá. Es decir, son iguales porque ambas son funciones exponenciales porque la incógnita está en el exponente. Pero la fórmula no es la misma. Algunos se confunden porque piensan que como e a la x su derivada es la misma, la mayoría cuando quiere calcular la derivada de 2 a la x escriben 2 a la x porque dicen, bueno, Isaías es lo mismo que esta otra función exponencial. Y no es lo mismo. Existe otra fórmula. Cuando vos tenés enfrente una función exponencial y la base es distinta a e, vos tenés que utilizar la fórmula número 6. Porque acá a puede ser cualquier valor. Inclusive, si vos tenés e a la x y querés calcular su derivada, también podés utilizar la fórmula 6, porque la fórmula 5 se desprende de la fórmula 6. Es decir, la fórmula 5 es un caso particular de la fórmula 6. Porque si ustedes
A le consideran como una E, va a escribir acá E a la X por logaritmo natural de E. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de E? Logaritmo natural de E vale 1. 1 por E a la X, te queda E a la X. Entonces, observen que la fórmula 5 es un caso particular de la fórmula número 6. Entonces, esto es igual a 2 a la X, según la fórmula, por el logaritmo natural de 2. Si deseas, acá también puedes utilizar como un denominador, pero lo vamos a dejar hasta acá. Aquellos que no estuvieron presentes en la clase el día sábado y no vieron la grabación, traten de ver esa clase, chiques. De lo contrario, no me van a comprender lo que resta de la clase y también el día de mañana, porque el día de mañana vamos a hacer únicamente, todo va a ser derivada. El día de mañana todo es derivadas. Así que traten de revisar estos ejercicios y si no estuvieron presentes en la clase anterior y no vieron las grabaciones, traten de verlos el día de hoy. Por lo menos a partir de la parte número 3, que es lo que corresponde a derivadas, ¿sí? Lo otro lo pueden ver después. Vamos con otro ejercicio. Ejercicio o ejemplo número 3 y tenemos la siguiente función. F de x es igual e a la x multiplicado por el seno de x. Nosotros acá tenemos un producto. Entonces utilizas la regla del producto. ¿Qué nos dice la regla del producto? Esto es igual, bueno, esto es f', esto es igual, pensemos que e a la x es f y seno de x es g. No lo confunda con esta f, ¿sí? Es por costumbre que siempre escribo f. Podría ser cualquier otra letra. Entonces, esto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Recuerden, chiques, que las funciones trigonométricas que son seno, coseno, siempre tienen un argumento. Es decir, esta x no está multiplicando a seno. Lo que ocurre es que las funciones seno y coseno siempre tienen argumento. Por eso se escribe entre paréntesis, pero no significa que se esté multiplicando. Porque algunos piensan o lo leen de la siguiente manera, seno por x. No, eso no existe. Es seno de x, ¿sí? Siempre la función seno o coseno necesitan de un argumento para poder existir. F' de x es igual. ¿A qué es igual la derivada de e a la x? Derivada por tabla. Y nosotros sabemos que esto es e a la x por el seno de x. Más e a la x por... ¿A qué es igual la derivada de seno de x? Bueno, recordemos la derivada de seno de x. La derivada de seno de x es igual a coseno de x por coseno de x. F' de x es igual. Ahora, observamos que ha desaparecido el símbolo prima. Perdón, en ambos términos, ¿sí? Entonces, esta expresión es la derivada de esta función, pero nosotros vamos a tratar de llevarlo a su mínima expresión. Entonces, en este caso, nosotros sí tenemos un factor en común, y ese factor en común es e a la x. Entonces, sacas factor común de e a la x.
Si sacas factor común de e a la x, entre paréntesis, nos va a quedar seno de x más coseno de x. Y lo más probable es que en el examen te aparezca esta expresión. ¿Se puede reducir más? No se puede reducir más. Esa es su mínima expresión. Vamos con un cuarto ejemplo. F evaluado en x es igual 3x más 9 dividido por 2 menos x. En este ejercicio nosotros vamos a utilizar la regla del cociente. La derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, todo esto dividido por el segundo al cuadrado. F' de x es igual la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por, perdón, acá me faltó el símbolo prima, el denominador al cuadrado. Vamos a continuar. F' es igual. La derivada de 3x más 9, acá hay que tener mucho cuidado, porque nosotros hemos utilizado primero la regla del cociente. Dentro de cualquier regla del cociente o del producto puede existir otra regla más. Por ejemplo, acá vos tenés acá una suma, ¿sí? Entonces utilizás la regla de la suma. ¿Y qué nos dice la regla de la suma? Lo voy a hacer de forma directa, ¿sí? Si nos pide calcular la derivada de una suma, entonces esto es igual a la suma de la derivada de ambas funciones. ¿Cuánto vale la derivada de 3 a la x? La derivada de 3 a la x es 3. ¿A qué es igual la derivada de 9? Recordemos que la derivada de una constante siempre vale 0. Entonces, 3 más 0 es 3. ¿Sí? Acá la fórmula que he utilizado es la derivada de k por x. Revisen sus derivadas por tabla. Todo esto multiplicado por 2 menos x. Menos 3x más 9. La derivada de 2 menos x. Acá nosotros tenemos una resta. Entonces, tenemos que utilizar la regla de la resta. Es la resta de la derivada de ambas funciones. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de 2? La derivada de una constante siempre vale 0. Ahora, este se convierte en 0. ¿Cuánto vale la derivada de x? La derivada de x es una derivada por tabla. Eso vale 1. Revisen su derivada por tabla. Entonces, acá nos queda 0 menos 1. 0 menos 1, menos 1. Todo esto dividido por 2 menos x al cuadrado. Un consejo, chiques, el denominador no se trabaja. El denominador lo dejas tal cual. ¿Sí? No lo resuelvan el denominador. F' es igual. Ahora vamos a utilizar eh, la propiedad distributiva. 3 por 2 es 6. 3 por menos x, menos 3x. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Por menos, más.
Todo esto dividido por 2 menos x al cuadrado. Si ustedes desean, si les confunde todo esto, podés hacer lo siguiente. Multiplicas primero los signos y te va a quedar un más. Menos por menos más. Y luego le agregas el 3x más 9. Si ustedes desean. Y les va a quedar lo mismo. Ahora, veamos qué términos se pueden cancelar. Estos dos se pueden cancelar porque uno es el opuesto del otro. F' de x es igual 6 más 9, 15. Todo esto dividido por 2 menos x al cuadrado. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. El denominador no es necesario que ustedes lo resuelvan. Nunca les va a aparecer dentro de las alternativas la resolución del denominador. Por ejemplo, acá algunos hacen lo siguiente: el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, eso es correcto, pero no aparece, ¿sí? Siempre aparece expresado de esta forma porque es su mínima expresión. Porque si yo lo resuelvo, como que se extiende el factor. Si tienen alguna consulta con respecto a la regla de derivación, lo pueden hacer. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la regla de la cadena. Les voy a mostrar algunas fórmulas. Si ustedes lo pueden sacar una captura de pantalla, es mejor. Regla de la cadena. Al inicio de este tema vimos la parte teórica y nosotros sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado. Entonces nosotros podríamos calcular la derivada de una función mediante la fórmula del límite. Cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, todo eso dividido por h. O sea, eso es una fórmula para calcular la derivada de una función, pero mediante su definición. Pero nosotros esa fórmula no lo vamos a utilizar porque existen unas fórmulas más reducidas. Entonces, la primera que vimos fue las derivadas por tabla. Luego vimos las reglas de derivación, es decir, la regla de la suma, la resta, del producto y del cociente. Ahora vamos a ver regla de la cadena. ¿Y por qué surge la regla de la cadena? Porque en algunas expresiones matemáticas no va a aparecer únicamente la variable x, va a aparecer otra expresión un poco más extensa o más compleja. Entonces es ahí donde entra la regla de la cadena. Ahora ustedes van a notar la diferencia entre utilizar derivadas por tablas e utilizar las derivadas por regla de la cadena. Ahora van a notar la diferencia, ¿sí? Fórmula número 1 nos dice que si nosotros queremos calcular la derivada de u a la n, ¿quién es u? U es cualquier expresión matemática. U podría ser una función lineal. U podría ser una función cuadrática. U podría ser una función valor absoluto. Podría ser una función exponencial. Podría ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es igual? N por la derivada de, perdón, n por u elevado a la n menos 1 por la derivada de u. Como que la secuencia es muy similar porque cuando nosotros tenemos x a la n, su derivada es en por x a la n menos 1, muy similar.
Pero en este caso termina el ejercicio multiplicando por la derivada de la base, ¿sí? Por eso se le llama regla de la cadena, porque observen ustedes la segunda expresión, o mejor dicho, observen ustedes el segundo miembro. No desaparece el símbolo prima. O sea, acá vos tenés el símbolo prima y acá también tenés el símbolo prima. No desaparece. Observen la diferencia con las derivadas por tabla. ¿Qué ocurre en las derivadas por tabla? En el segundo miembro desaparece el símbolo prima y acá no desaparece. Por eso se le llama regla de la cadena. O sea, es una cadena, no desaparece del todo. Y luego, cuando ustedes utilicen la regla de la cadena, van a terminar utilizando las derivadas por tabla. O sea, siempre vas a utilizar las derivadas por tabla. Pero existe ejercicio que desde un inicio no puedes utilizar las derivadas por tabla. Entonces tenés que acudir a la regla de la cadena. Les voy a mostrar las otras fórmulas. Así le pueden sacar una captura. En todas las fórmulas donde ustedes observen una letra U, es porque es cualquier expresión matemática, incluida la X. Es decir, puede ser X o cualquier otra expresión matemática. Por ejemplo, en la fórmula número 4, cuando nosotros queremos calcular la derivada de e a la x, eso es una derivada por tabla. ¿A qué es igual la derivada de e a la x? E a la x. Pero ¿qué ocurre si yo te doy la siguiente función? E elevado a x al cuadrado. ¿Es la misma? No es la misma. Porque las derivadas por tabla te dicen lo siguiente. Si vos tenés e a la x, su derivada es e a la x. Pero si vos tenés otro exponente distinto a x, eso no es derivada por tabla. Eso es una derivada por regla de la cadena. Entonces, si en vez de tener una x, yo tengo raíz de x o un x al cuadrado o un x al cubo, etcétera, tenés que acudir a las derivadas por regla de la cadena. Veamos algunos ejemplos utilizando cada una de las fórmulas y de esa manera lo van a entender mejor. Entonces, continuamos con los ejemplos. Ahora nos vamos al ejercicio número 5. Bueno, es el ejercicio que continúa. Ejercicio número 5. La pregunta es la misma, calcular las derivadas, pero observemos qué función vamos a tener ahora. F de x es igual a x más 1 al cuadrado. Bien, si este ejercicio te aparece en el examen y te pido calcular la derivada de esa función, vos no podés utilizar las derivadas por tabla, porque lo buscas entre las fórmulas y no lo vas a encontrar. Algunos lo comparan con la fórmula número 2, pero no puede ser la fórmula número 2, porque la fórmula número 2 únicamente funciona cuando la base es x. ¿Cuánto vale acá la base? La base es x más 1, no es lo mismo. ¿Está relacionado? Sí, pero no es el mismo. Entonces tenés que acudir a la regla de la cadena. Esto es la fórmula número 1, porque u, que es la base, es cualquier expresión matemática. En este caso, vos tenés un x más 1. Entonces, utilizar la fórmula número 1. Vamos a utilizar la fórmula número 1. F' es igual. Bajás el exponente, escribís la misma base, al exponente le restás una unidad y lo multiplicás por la derivada de la base. Bien, ya hemos utilizado la fórmula número 1 de regla de la cadena. Ahora resolvemos. F' es igual 2 por x más 1. 2 menos 1 es 1. Bueno, no era necesario escribirlo, pero bueno, ya lo escribí. Por la derivada de una suma es es la suma de la derivada de cada término.
Entonces, lo vamos a hacer de forma directa, ¿sí? La derivada de x, esa es una derivada por tabla, porque la base es x. La derivada de x es 1. Y la derivada de 1 es 0. Recuerden que la derivada de cualquier constante es 0. La derivada de 1 es 0, la derivada de 2 es 0, la derivada de 4 es 0, la derivada de menos 100 es 0, la derivada de 0 es 0. O sea, la derivada de cualquier número siempre es 0. F' es igual 2 por x más 1. 1 más 0 es 1. Y como todo esto está multiplicado por 1, bueno, no escribís el 1, no es necesario. Recuerde que cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número y no es necesario escribir ese 1. Si fuera otro número, sí lo escribís, pero si es 1, es indistinto si lo escribís o no. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Si no te aparece esta expresión dentro de las alternativas, te puede aparecer esta otra expresión donde se utiliza la propiedad distributiva. Esta función es la derivada de esta función que está acá. Observen qué es lo que hace la derivada. Lo que hace la derivada es bajar el grado. Estoy suponiendo que estamos frente a una función, en este caso estamos en función polinómica, ¿sí? Es una función polinómica. Bueno, para ser más estrictos o más claro, es una función cuadrática, pero recuerden que las funciones cuadráticas son funciones polinómicas. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con funciones polinómicas, lo que hace la derivada es bajarle un grado, siempre. Este de grado 2, este polinomio de grado 2 y ahora este polinomio es de grado 1. O sea, su derivada como que lo que hace es siempre reducir en una unidad el grado del polinomio. Eso ocurre cuando estamos hablando de funciones polinómicas. Ejercicio número 6. Ahora vamos a tener la siguiente función. F de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. En este ejercicio tampoco podés utilizar las derivadas por tabla. Veamos la diferencia. No podés utilizar la fórmula número 9, porque la fórmula número 9 funciona cuando la cantidad subradical, es decir, lo que está dentro de la raíz, es x. En esta oportunidad, lo que está dentro de la raíz, es decir, la cantidad subradical, no es x, es x al cuadrado más 1. ¿Sí? Es distinto, entonces no puedes utilizar las derivadas por tabla. Si dentro de la raíz fuera menos x, igual, no puedes utilizar, porque esto es únicamente para x. Si el x tiene un signo negativo, tampoco puedes utilizar las derivadas por tabla. Las derivadas por tabla son muy exigentes, es únicamente cuando es x, se acabó. Si es cualquier otra expresión matemática distinta a x, por ejemplo, si yo tengo menos x es distinto. Entonces, en ese caso, siempre utilizas la regla de la cadena. Entonces, acá yo tengo x al cuadrado más 1 como cantidad subradical. Entonces, tengo que acudir a las derivadas por regla de la cadena. Y vamos a utilizar la fórmula número 2 y lo vamos a resolver al regreso.